Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión pues vamos a analizar algunos valores de renta variable como son Acciona, Apple, BNP Paribas, Endesa, Indra, Netflix, Sabadell, Tubacex y Robi. La verdad que hemos tenido una semana pues muy movida y la verdad es que uno ya no sabe por dónde empezar, ¿no? Obviamente la volatilidad en los mercados está pues en máximo. Eso es innegable totalmente, ¿no? Las caídas que estamos viendo en los diferentes índices bursátiles occidentales, principalmente, tanto a un lado como al otro del charco del Atlántico, pues son bastante llamativas. Sí que hay algunos índices, y sobre todo en Europa, que están mostrando una fortaleza impresionante que está dejando a más de uno pues replanteándose muchos dogmas. En este caso me refiero, por ejemplo, pues al IBEX 35, que lo que llevamos de año, a pesar de la volatilidad que estamos viendo desde que se inició el conflicto en Ucrania, la inflación disparada, el miedo a una recesión, pues solamente se deja un 0,71% en lo que llevamos de año, ¿eh? Hasta ayer, 22 de abril, se deja un 0,71%. Increíble. Pero es que hay un índice europeo que está en positivo. Sí, hay un índice. ¿Qué índice puede ser? No, ya sabéis que hay un índice que es siempre europeo que va contra el resto. Y me refiero, pues como no, pues al índice británico, el FTSE 100, que sube un 1,86%, un 1,86% arriba el FTSE 100 británico. Y es que está mostrando una fortaleza impresionante en zona de máximos históricos y de ahí no quiere descolgarse. Veremos a ver si en las próximas jornadas, semanas, vemos finalmente caídas, ¿no? Bueno, pues un poco para, digamos que para dividir lo que sería la bolsa americana, la bolsa europea, pues vamos a mencionar pues quizás algunos datos interesantes o bueno, pues un poco un resumen de lo que está pasando tanto en Estados Unidos como luego posteriormente en Europa. Tenemos que en Estados Unidos pues la volatilidad pues como decía anteriormente está en zona de máximo, una semana nuevamente muy complicada, la posibilidad de que algunos pensaran en que íbamos a ver un rebote se ha literalmente desplomado. Aquí en pantalla este es un cuadro de mando que suelo utilizar yo. Habitualmente utilizo 4 índices, es para tener una visión rápida, pero para aquellos que estén intentando perder un poco la vista leyendo qué gráficos son, este que estoy señalando ahora mismo es el Dow Jones Industrial, gráfico diario. A la izquierda tenemos el Nasdaq 100, gráfico diario. Abajo tenemos el mini futuro continuo de Russell 2000 y a la derecha nos encontramos el Standard Poor's 500, ¿entendido? Entonces, pues como decía, semana también muy complicada en Estados Unidos, donde pues la verdad es que las declaraciones de el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, ya anunciando que va a subir en 0,50 puntos básicos los tipos de interés en mayo. Es decir, ya mismo nos queda una semanita para concluir este mes de abril, con lo cual esto creó en la jornada del jueves ya un nerviosismo impresionante, ¿no? De hecho, aquí podéis ver perfectamente en el Dow Jones, mirar la caída que se produjo tras empezar con un hueco de apertura alcista, muy bien, llegó a los 35.500 y se dio la vuelta, ¿no? Esto es lo que ocasionó pues en las caídas, sobre todo aquí podéis verlo también el Standard Poor's, parecía que había rebotito de los 4.400, se va a los 4.500 y finalmente se desploma. Jerome Powell pues ha sido nuevamente pues un auténtico huracán para las bolsas bursátiles. Lo mismo podríamos decir del Russell, el jueves se desploma, gran caída fuerte. También el Nasdaq 100 lo tenemos en la jornada del jueves, ¿no? Que el miércoles ya demostraba que esa zona 14.200 pues no podía, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con ya ese anuncio oficial, insisto, de esa subida para el mes de mayo de 0,50 puntos básicos. Con lo cual, pues vamos a ver la situación que de momento parece que no se ve la luz al final del túnel, al menos en lo que es la bolsa norteamericana. Aquí también en Europa, aunque mencionábamos ese fusión británico en positivo, ese IBEX 35 que pierde menos de un 1%, pero también encontramos otros índices europeos que no lo están pasando tan bien. Por ejemplo, en otro tiempo, el poderoso DAX se deja un 10,97%, el Eurostoxx 50 se deja un 10,66%, el FTSE italiano un 11,22%, el CAC 40 un 7,99%, con lo cual, pues bueno,
Es verdad que si vamos a Estados Unidos, el Nasdaq a cierre de ayer viernes se dejó un 18-16%, el Standard Poor's 500 un 10,37 y el que mejor comportamiento está teniendo el Dow Jones con un 6,95% abajo, ¿no? Bueno, pues situación muy complicada, insisto. Tras ese anuncio de Jerome Powell, el miedo obviamente a esa inflación disparada, algunos dicen que ya pues incluso Powell pues empieza a mover ficha tardíamente. Bueno, ya sabes que siempre hay mucho listo en esto y es muy fácil criticar, pero cuando hay que ponerse el traje de faena, pues las cosas se ven de una forma muy distinta, ¿no? Yo desde mi casa soy increíble criticando a todo el mundo, ¿no? Es bastante fácil, ¿verdad? A todos nos resulta facilísimo. Bueno, pues hemos tenido también presentación de resultados, hemos visto ya la banca americana, pero prepararos porque esta próxima semana, para concluir el mes de abril, viene una batería de resultados empresariales en Estados Unidos que da miedo. Y vienen lo grande, vienen lo grande. Aquí sí que hay que prepararse porque o hay intento de rebote o esto se estampa literalmente. Porque nos encontramos que en estos próximos días Apple presenta resultados el día 28, que es jueves. Alphabet, más conocido como Google, presenta resultados el 26, que es en martes. Amazon el 28, jueves. Boeing el 27. Coca-Cola el 25, el lunes. Y Microsoft el 26 martes. Esto por decir algunos. Tenemos Visa, tenemos PayPal, tenemos cantidad, tenemos 3M. Es decir, tenemos una batería de grandes compañías que veremos a ver, más de uno, yo no sé si aguantará la tensión nerviosa. Así que habrá que estar muy pendientes. En Europa, pues bueno, pues en Europa la verdad es que toda la atención se va a centrar en mañana domingo en esas elecciones presidenciales en Francia. Macron en principio por las encuestas le da que va a ganar, pero puede ocurrir cualquier cosa. Y eso sí, algunos vaticinan que si gana Marine Le Pen, pues podríamos ver caídas en las bolsas europeas en torno al 5%, con lo cual sería, bueno, pues ya una despedida de que nos vamos para abajo, literalmente, ¿no? Nos encontramos, bueno, pues en Europa, pues claro, pues se está haciendo bastante daño, pues esa guerra en Ucrania, donde hay una fuerte presión hacia Alemania para que adopte una postura, pues más firme. Alemania depende bastante del gas ruso. Y bueno, pues cuya consecuencia más grave de que se ponga el mono de trabajo Alemania y decida pues tomar, digamos, la postura de algunos países, sobre todo principalmente del este, una postura bastante radical con respecto a Rusia, pues se le va a llevar literalmente a la recesión. Ya aquí no será suponer si va a ocurrir, sino que va a entrar, va a entrar. Y de hecho, ahora mismo él es el pánico que hay ahora mismo en el gobierno alemán, que Alemania se desboque y termine en una recesión, lo cual evidentemente no penséis que el resto de países de la Unión Europea se van a salvar. De hecho, bueno, pues esta semana pues teníamos también declaraciones del Fondo Monetario Internacional que ha advertido que la economía europea se madura, tendrá un crecimiento próximo a cero o un poco por encima o un poco por debajo. Esto sí que me hizo mucha gracia. Un poco por arriba, un poco por debajo de cero. Con el riesgo de que algunos de que algunos podrían entrar en una suave recesión técnica, ¿no? Bueno, la verdad es que esto de la recesión da para mucho que hablar, ¿no? Sí que Alemania es algo que, como ya he comentado en vídeos anteriores, pues incluso el Comité de Sabios Alemanes vaticinan que tomar unas medidas duras con respecto a Rusia y su dependencia de energético con este país eslavo, pues podría, pues evidentemente, provocar una recesión en Alemania. Pero una cosa es que todo apunte que pueda ir una recesión y otra cosa entrar en recesión. Hay algunos que ya hablaban de que estaba en recesión cuando ni siquiera era una idea que se le pasara por la cabeza. Y Estados Unidos, recesión, tiene que haber todavía un tsunami económico como para que entre en una recesión. Pero Alemania sí que tiene una situación bastante complicadilla y esto, insisto, puede crear una bola de nieve, ¿no? Que obviamente pues arrastra al resto de países europeos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, la única economía que dice así de importancia que no le ve riesgo es a España, curiosamente, ¿no?
Así que bueno, pues vamos a ver lo que sucede. La bolsa española, pues esta semana también prepararos porque si en Estados Unidos, como he dicho anteriormente, daba miedo, en España, pues prepararos porque vamos a tener emociones fuertes porque vamos a un auténtico tsunami de presentaciones de resultados, ¿no? De valores del IBEX 35. Así, para resumirlo, pues os diré que el próximo martes, el 26 de abril, Banco Santander y Enagas presentan resultados. El 27 de abril, miércoles, lo hará Iberdrola, AENA y Red Eléctrica. El jueves 28 de abril será el turno de Naturgy, Resort, Mafre, Bankinter, Sabadell, CIA Automotive y Farmamar. Y el viernes 29 de abril pues se le toca el turno a BBVA, Celnes, CaixaBank e Indra. Así que prepararos porque vaya semanita de emociones que vamos a tener, ¿no? Luego, pues un poco viendo, cuando veremos el gráfico de Netflix, pues vamos a ver una noticia esta semana en la cual, pues Big Ama, consejero delegado de Presence Square Capital, pues se ha deshecho de su participación en Netflix tras perder en más de 430 millones de dólares en menos de 3 meses, ¿no? Entró muy fuerte este año y Ant-Man pues finalmente sale con el rabo entre las piernas, ¿no? De Netflix, ¿no? Compañía de streaming que ha perdido pues esta semana un 36,82%, en una semana que hay un 36,82%, aunque Netflix ya venía, como veremos en la gráfica, cayendo desde tiempo atrás. Por otro lado, y tocando un poco a un fondo muy conocido aquí en España, es el Fondo Global de Pensiones Noruega, más conocido por Fondo Soberano de Noruega, ha perdido en el primer trimestre de este año la friolera de 68.413 millones de euros, es decir, que hasta lo grande pues también tropieza, matizando que el Fondo Soberano de Noruega es uno de los mayores inversores en bolsa española. También tenemos el caso de BlackRock, que esta semana pues anunciaba que se había deshecho de alrededor de 26,8 millones de acciones de Bankinter, reduciendo su participación hasta el 2,989% frente al 3,237% anterior. Eso ocurrió, como he dicho, el miércoles 20 de abril. Esto ha llevado a BlackRock a dejar de ser un accionista significativo. Con lo cual, pues ahora sí, nos vamos a ver la gráfica correspondiente. Me imagino que alguno estará viendo la posibilidad de un doble techo en el Dow Jones, ¿no? Bueno, esto aunque no, este vídeo no tiene nada que ver. No vamos a hablar de índices, sí, en la jornada del viernes confirmó ese doble techo. Cresta, Valle, Cresta, doble techo, abajo, confirmación con ese cierre diario. Se dejó un 2,82% para que lo quieras saber. El Dow Jones en la jornada del viernes, el Standard Poor's se dejó un 2,77 el viernes. Russell 2000 se dejó un 3% y el y el Nasdaq 100 un 2,65%. Ahora sí pasamos a la gráfica correspondiente que vamos a analizar. De hecho, lo del IBEX 35 la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque fijaros que de los 35 valores que lo componen, 20 está en positivo y a la cabeza pues nos encontramos pues como me parece fue hace 2 semanas, os mencioné, pues sigue estando Banco Sabadell como el valor más alcista del IBEX, se anotó un 37,09% a cierre de ayer, viernes 22 de abril. El segundo puesto está CaixaBank con un 34,25%. El tercer puesto Farmamar con un 33,81%. En el cuarto puesto nos encontramos a Resol, 29,24%. Y en el quinto puesto, y me alegro bastante, Telefónica, que un valor que bastante desagradecido con muchos inversores y que bueno, este año está subiendo como una moto y que se anota un 25,78%, ¿no? Con lo cual, pues buenos datos, ¿no? Para la bolsa española, vamos a ver si la fiesta continúa o esto se nos viene abajo, ¿no? En fin, el miedo que hemos visto en los índices norteamericanos, pues lo vamos a ver también reflejado pues, en algunos valores que vamos a analizar. A continuación tenemos en pantalla Acciona, gráfico diario, y son todos los gráficos que vaya a ver son ajustados a dividendo, total retar. Y bueno, pues la verdad que Acciona lo ha estado haciendo muy bien, de hecho mantiene una tendencia alcista impecable. El problema comienza, pues como vemos en este gráfico diario, ya en la jornada del martes, ¿no? En esa zona 196 es donde se ha frenado, ha hecho un techo y a continuación las caídas correspondientes a jueves y viernes, donde pues en principio vemos que va directo a la zona de soporte de corto plazo de los 187.30. Por debajo de 183.30 hay que tener un poco de precaución porque ahí podríamos, se abriría un objetivo hacia la zona de los 177.80. Así que vamos a tener cuidadito con dicho nivel, esa zona 187, porque podríamos, insisto, ver una caída hacia la zona 177.80 y yo no descarto que pudiéramos ver una caída incluso a la zona de los 172 euros. No obstante, quizás habría que tener muy pendiente esta directriz que os estoy señalando, tanteada 1, 2, 3 como resistencia
y que aquí la tenemos y podría producirse en caso de que perdamos esa zona 187.30, que el precio vaya a avanzar hacia esa zona, esa directriz, y que ahí se frene y se pueda producir nuevamente un rebote. Esa zona que está ahora mismo en torno a los 183,20 euros y que podría ser pues quizás una zona donde se podría detener ese principio, este primer movimiento, ese escarceo de la posibilidad de que pudiéramos ver algún tipo de corrección, ¿no? Esto simplemente es un tropiezo en zona de máximos ahora mismo, pero insisto, la tendencia ahora todavía sigue siendo clarísimamente fuerte. Puede ser que viendo cómo están ocurriendo algunos valores americanos, la próxima semana tuviéramos que decir, bueno, pues ya literalmente podemos hablar de que Acciona está en una fase correctiva, pero ahora mismo es tropiezo en esa zona 195-196 y vamos a ver si aguanta la zona 187. Incluso podríamos ver, y que eso, como insisto, a la posibilidad que no descarto, por debajo de dicha cota y sobre todo si empezamos a ver esa caída, insisto, se rompe a la baja esta directriz que une, pues como hemos visto, tres máximos ascendentes, pues sí que podríamos ver una caída en torno a esa zona 170-172 euros y ahí sí que clarísimamente ya podríamos empezar a hablar de una corrección. Normalmente, ¿cuándo se considera que un valor está en corrección? Pues bueno, pues digamos que cuando pierde alrededor del 8-10%, eso nos está indicando de que oficialmente es un valor en una fase correctiva, ¿entendido? 8-10%, eso es más o menos, digamos que el convenio que hay para considerar que un valor está en corrección. Nos vamos con Apple. Apple, que bueno, pues caídas, pues el miércoles tuvo ahí un pequeño escarceo que ponía un poco en tensión el posible rebote iniciado desde los mínimos del lunes y que bueno, pues se le llevó hasta la zona de los 171 euros, una zona de resistencia de cortito plazo, donde se dio la vuelta el jueves, evidentemente el jueves, insisto, declaraciones de Jerome Powell, ahí se empieza a provocar el miedo y ya el viernes ya es cuando ya pues definitivamente el pánico es absoluto y total, ¿no? Y como vemos, pues ya de hecho venía cayendo en torno a 180 dólares, como podéis apreciar, máximos del mes de marzo de este año y cómo ha ido cayendo, ¿no? Con lo cual ya tenemos incluso una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes, ¿no? O descendentes, como preferáis llamarlo. De hecho, incluso tenemos una ligera ruptura de la directriz de largo plazo alcista. Vamos a ver si la aguanta, si no, muy posiblemente yo a esta altura pienso que es muy probable que veamos a Apple cayendo en torno a esa zona de los 156, 35, 155 dólares. Aquí todo puede cambiar evidentemente radicalmente, insisto, con las presentaciones de resultados que se van a producir y donde, pues, como mencionaba anteriormente, Apple pues va a presentar resultados, a ver que lo mire, el 28, el jueves 28 de abril, y esto pues puede dar un vuelco impresionante. Para mí, llave de entrada, por encima de 171 dólares, yo compraría. Idea, en principio, pues está clarísimo, una vuelta nuevamente a zona de máxima, esa zona de los 180-90 dólares, De momento, ahora mismo, tal y como está moviendo, hay que ser bastante cautos y lo que hoy puede ser barato, mañana puede serlo aún mucho más, Mucho cuidado. Pero de momento tenemos una secuencia clarísimamente de máximos y mínimos descendentes y obviamente con la posibilidad de que podamos ver todavía caída en torno a la zona 155-156 sin descartar la posibilidad de una caída en torno a los 150 dólares. El caso de BNP Paribas, la francesa, bueno, pues la verdad que ha hecho muy buen rebote. Empezamos a ver ciertas dudas en torno a los 52 dólares. Se terminó la jornada de ayer los 51,73. Lejos todavía, un poco lejos de esa zona de resistencia que oscila entre los 53,50 a 55 euros. Por encima de 55 sí que para mí habría una primera señal clara de comprar. Ahora mismo es un mantener. Yo vigilaría muy detenidamente no perder en cierre diario los 51 euros. Por debajo de 51 euros vamos a ver nuevamente caídas, porque todavía tenemos aquí, tenemos un doble techo, cresta 1, cresta 2, el valle, entre ambas crestas, con un objetivo 44,83. No ha sido, está bastante tocado ese doble techo, obviamente, pero todavía no ha sido anulado, con lo cual hay opciones de que el precio pueda finalmente empezar a caer, perder, como digo, ese primer nivel que hay que vigilar muy de cerca, la zona de 51, por debajo de esa zona podríamos ver nuevamente un retorno a 47 euros y por la zona de esos 47 dudo yo mucho que se le escape una vuelta a los mínimos de este año, es decir, una vuelta a los 43 euros.
solamente por encima de 55 le vería una opción de compra ahora mismo a BNP Paribas. Y tal y como está la situación a nivel macroeconómica, a nivel mundial, yo ahora mismo sería incluso bastante prudente y preferiría estar más en liquidez y quizás una pequeña participación en renta variable más que de meterme de lleno ahora mismo en la bolsa. En el caso de Endesa, bueno, pues cerró la semana 19,86 y ahora mismo pues la verdad que está jugueteando, digamos que entre los 19,20, 20,20 euros, que es en la zona de resistencia, con lo cual pues está deshojando la margarita a la espera de ver lo que ocurre. Por encima de esa zona de los 20,20 euros, muy probablemente podemos ver un movimiento avanzando hacia la zona de los 21 euros. Por debajo de los 19,20 hay que empezar a cerrar ya aquí la posición, porque lo que habríamos visto es ni más ni menos que un techo. Se habría frenado ese movimiento alcista que viene de los mínimos del mes de marzo y que nos ha llevado de los 17 euros a esa zona de los 20,35 euros y que ahora mismo pues está, insisto, deshojando la margarita. Así que mucho cuidado, insisto, por debajo de 19,20 hay que cerrar la posición. Primera zona de parada podríamos encontrarlo en torno a la zona de 18,50 y por debajo de esa cota podríamos ver caídas en torno a los 17,40. Por encima de 20,20 euros, ahí sí que podríamos empezar a pensar en abrir posición, una pequeña posición buscando los 21 euros y ahí veríamos a ver cuya ruptura podríamos incluso pues avanzar zona 21,80, 22,20 euros, pero de momento cuidadito porque está deshojando la margarita y si estamos en este rango lateral es un techo, pues nos espera un retorno a esa zona nuevamente a los 17 euros como una posibilidad que no se puede descartar, ¿no? En un ambiente ya, pues obviamente ya de miedo, ¿no? En el mercado y donde los bajistas pues empiezan a imperar. Nos vamos a Indra. Indra, pues la verdad que esta semanita pues intentaba atacar la resistencia de la zona de los 9,60, 9,75 sin conseguirlo, dándose la vuelta y nuevamente pues vemos que la presión principalmente en el cortito plazo se está produciendo en ese soporte de los 9,10. Hay que vigilarlo muy detenidamente porque por debajo de 9,10 si queréis un poco para redondear a aquellos un poco más conservadores por debajo de 9 euros en cierre diario, ahí ya pues está dado totalmente anulado ese rebote y lo más probable es que vayamos a una caída hacia la zona 8,60 y por debajo nos esperan los 8,20. Todo lo que no sea por encima de 9,65 yo no abriría posición larga. Por encima de 9,65 podríamos aspirar a la zona de los 10,40, 10,45. En el caso de Netflix, bueno, pues aquí lo tenemos en gráfico semanal que se ve muchísimo mejor, ¿no? Lo que está sucediendo con esta compañía. Una compañía pues que llegaba a alcanzar los $700 y que ahora mismo pues compra la acción por 215,52 dólares. Una caída brutal, la que se ha producido esta misma semana, pero que como vemos ha habido semanas que ha dado también muchísimo miedo, ¿no? Parecía que había encontrado cierta zona de soporte entre los 3,40 y 3,60 y finalmente se ha desplomado. Fijaros que estamos a unos niveles que a veces cuando se habla de largo plazo, pues te dice, dices, madre mía, la caída que ha tenido, ¿qué niveles nos encontramos? Y es que estamos a niveles por debajo, pues, prácticamente estaríamos a principios de 2018, una vuelta al pasado, ¿no? Literalmente, una noria bajista impresionante. De hecho, esta semana se llevaba por delante la zona de soporte, los 236 dólares y ahora mismo pues nivel psicológico los 200 dólares, pero en caso de que no haya ahí, no tire los valores que anteriormente os mencioné que van a presentar resultados en Estados Unidos, sobre todo las grandes compañías tecnológicas, si ellos no consiguen tirar de Netflix al alza, pues vamos a ver caídas todavía buscando posiblemente en el peor de los casos por debajo de 200. Yo no descarto verlo en los 129 dólares, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la situación en la que ahora mismo nos encontramos y que nuevamente pues lo que estamos viendo es que tras un jugueteo, un rango lateral 340, 400 dólares finalmente ha roto a la baja, como estamos viendo en una semana en la que se dejaba, como he mencionado anteriormente, pues nada menos que a ver que lo vea, un 36,82% y que obviamente pues la cosa pinta bastante mal, ¿no? Para Netflix. El caso de Banco Sabadell, bueno, pues Banco Sabadell que cerraba los 0,78, 0,6 euros la acción, pues la verdad que, como mencionaba anteriormente, es el valor más alcista del IBEX 35, lo está haciendo muy bien desde esos mínimos de marzo en una tendencia alcista que de momento pues se pone un poco en jaque tras no confirmar la ruptura de la resistencia de los 0,7882 y que vamos a ver lo que sucede, vamos a estar muy atentos
a que no veamos el lunes no se produzcan caídas, porque nuevamente podríamos ver un regreso hacia la zona de los 0,70, algo que no descarto. Para mí todo lo que no sea reconquistar los 0,80, cuidadito ahora mismo, por encima de 0,80 podríamos ver una continuidad alcista, y yo no descartaría incluso que Banco Sabadell pudiera volver nuevamente, y sobre todo con la presentación de resultados que he mencionado anteriormente en España, que pudiéramos volver a ver un entorno positivo hacia esa zona 0,90, 0,92. Pero cuidadito ahora mismo por la situación, ese cierre trágico de Wall Street con caída superior al 2%, cuya respuesta la veremos el lunes de madrugada en las bolsas asiáticas, y que nos van a adelantar muchísimo cómo va a ser la apertura europea, y que obviamente pues hay que estar preparado que ese gran castigo de los índices norteamericanos pues puede tener su continuidad al menos en las primeras horas del lunes, así que mucho cuidado, porque esto podría provocar que no viéramos nuevamente una caída de Banco Sabadell, y que pudiera nuevamente retornar hacia la zona 0,70. Una primera zona que donde podría detenerse interesante son los 0,76. Vamos a ver que no pierda. Sería muy importante no perder esos 0,76, ya que por debajo de dicha cota es más que probable que veamos intenten tumbarla hacia la zona de soporte clave en los 0,70 euros. Así que cuidadito, insisto, por encima de 0,80 la fiesta continúa, y no se podría descartar un retorno a los máximos de este año. Ya nos vamos a Tuaces. Tuaces pues está jugueteando un rango lateral entre los 1,80 1,92, está ahí muy a gustito, y pues prácticamente lleva desde marzo liado, llevamos prácticamente ahí pues sí, pues más de un mes y medio ahí prácticamente jugueteando en ese rango 1,80 1,92. Vamos a ver, pues cerró el 1,81 en la jornada del viernes, y vamos a estar muy atentos a que no perdamos los 1,80 en cierre diario. De ocurrir, pues obviamente tendríamos una confirmación, y podríamos ver aquí, podríamos proyectar un objetivo teórico por ruptura de ese rango lateral, que nos daría un precio objetivo en los 1,68 euros por acción, lo cual pues va muy de la mano de un nivel de Fibonacci, que es el 61,8%, que está en 1,67,4, ¿no? Es un nivel que yo me parece que podría ser factible por debajo de un 80. Para aquellos más conservadores, cerrar posición por debajo de 1,78 de cierre diario. Ahí sí que difícilmente se le va a escapar a los bajistas tumbar a Tubaces hacia esa zona de los 1,68. Solamente comprar por encima de 1,92 con objetivo 2,02. El caso de Robbie, ya para finalizar, bueno, pues el Robbie, pues la verdad que lleva las dos últimas semanitas, pues lo tenemos en fase correctiva. Se atrancó, ya vimos hace pues, 2 semanas como esa zona de 70. Bueno, de hecho es que realmente vemos desde marzo la zona de 0,70, de los 70 euros está siendo pues un hueso duro de roer, más allá de esta velita, una dilatación alcista, pero aquí básicamente lo que tenemos es, y podríamos dibujarlo perfectamente, esto, algo así. Esto es lo que tenemos. Voy a dar un poco de color. Es un rango lateral, es ni más ni menos que eso lo que está haciendo, ¿no? Si me permitís un poco para redondear, 65,70. Ahora mismo lo tenemos roto, como veis, a la baja. De hecho, incluso aquí teníamos la ruptura de una directriz alcista, que llamativamente, pues se produce la caída, ruptura, continúa la caída. El jueves se da la vuelta. Lo que tenemos es un pullback. Los pullbacks son muy fáciles de extinguir a toro pasado, Lo mismo que los throwbacks. Si no, es totalmente imposible de reconocerlo. Ya a continuación, caída, es decir, ya ese pullback es una segunda oportunidad, se considera una segunda oportunidad para abrir cortos, y a continuación, como vemos, esa caída perdiendo la media móvil de 200, es decir, ahora mismo está por debajo de la media móvil de 200. Cuando el precio cierra por debajo de esa media móvil de 200, es una de las señales más seguidas para abrir posiciones cortas, o bien para cerrar una posición larga, Con lo cual ahora mismo tenéis que estar muy pendientes de que en este caso todo apunta a que veremos un retroceso, una caída hacia esa zona de 59,40. De hecho, podríamos proyectar el objetivo. Es que bueno, a mí la idea es ahora mismo que se vaya a esos 59,40. De hecho, un poquito por debajo, 58,90. Voy a dar un poco de grosor. A ver. Vale.
58,90 sería el objetivo teórico de ese rango lateral, con lo cual también coincide con una zona bastante interesante de FIBO, que es el 50%, y lo tenemos 59,58, el objetivo, como veis, teórico 58,90, ¿no? Y además ese soporte 59,40, estamos en una zona bastante interesante. Vamos a ver si ahí aguanta. En caso de que esa zona de los 59 euros no aguante, ahí no haya una presión alcista que intente rebote, lo más probable es que vayamos a ver todavía a Robi sufrir muchísimo más buscando los 53 euros, ¿eh? Así que de momento, pues como vemos, confirmación ruptura de un rango lateral con objetivo 58,90, es decir, 59 euros si queréis para redondear. Así que esto ha sido todo. En fin, un abrazo y que paséis un buen fin de semana. Hasta pronto, chao.